¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Que Dios les bendiga. Gracias al Señor porque una vez más estamos juntos para compartir la siempre vigente y presente palabra del Señor. Así es. Es verdad que la escritura se escribió en un periodo muy amplio de 1400, 1600 años aproximadamente, dicen los estudiosos y los eruditos. Pero como la palabra del Señor es viva y eficaz, es correcto decir, vamos a leer la siempre vigente y presente palabra de Dios. Ok, dicho lo que hemos mencionado, quiero que usted tome su Biblia y podamos leer el pasaje de Segunda de Tesalonicense, capítulo 3, los versículos 3 al 5 que dicen así. Pero fiel es el Señor, que les afirmará y les guardará del mal. Y tenemos confianza respecto de ustedes en el Señor, en que harán lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones en el amor de Dios y en la paciencia de Cristo. Vamos a hablar hoy día sobre el tema de la fidelidad de Dios. El vocablo fidelidad en la gramática griega es la palabra pistis, y que como sinónimo en la lengua castellana se puede usar el vocablo fe y también se puede usar la voz confianza. En la gramática latina, el vocablo fidelidad es fidelistas, y que significa o tiene la connotación de servir a Dios, servir a Dios. Lo contrario a la fidelidad o a la fe, en este caso, es la incredulidad. Y de ahí que el vocablo griego que se utiliza es la palabra agnonia, agnoia también puede ser, y que se refiere a lo que es la ignorancia, la obcecación o también el rechazo. Hay otras variantes lingüísticas que cuando nos detenemos a estudiar, la palabra fe, que es pisti, tiene que ver con fidelidad y también con confianza. Pero la palabra fe o incredulidad es la palabra apisteo, que se traduce como infiel, escéptico. De estas dos vocablos, fidelidad, fe, incredulidad, escéptico, uno podría llegar a decir que la persona que tiene fe en Dios va a ser una persona que será fiel, que será creíble, que será confiable. Pero una persona que no tiene fe, que es un incrédulo, se debería desprender que sería una persona infiel, no creíble y no confiable. Ahora, el pasaje que yo les acabo de leer, que es la base para nuestro análisis y mensaje o sermón en el día de hoy, que es de Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, los versículos 3 al 5, se pueden encontrar tres características de la fidelidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios hace con sus hijos? Porque Él es fiel. Lo primero es que Él les afirma. Eso menciona el texto de Tesalonicenses. Dice, pero fiel es el Señor que les afirmará. La idea de afirmar tiene que ver con dar por cierto, decir algo de una manera para que esté fuertemente parado o solventado y que por ningún motivo nada afecte su seguridad, su convicción y su fe. Que no vacile y que se asegure de estar firme. En otras palabras, más simple, lo que es afirmarse y lo que el apóstol Pablo pretende y el Espíritu Santo guía a Pablo a escribir esta iglesia, es que los creyentes se tienen que afirmar en el Señor para cumplir
el mandato divino o los mandamientos que el Señor les ha dejado encarecidamente. Afirmarse en seguir a Cristo y confiar plenamente en el Señor, porque fiel es Dios que les guardará en todo momento y que afirmará sus vidas en Cristo Jesús. En Colosenses capítulo 2, versículo 7, que son las epístolas cristológicas que escribe Pablo, allí preso en Roma por causa de andar predicando el Evangelio, dice y se pueden extraer algunas verdades como lo siguiente. El pasaje dice, enraizados, sobreedificados en la palabra, en el Señor. Entonces, se tiene que entender que el creyente tiene que aprender a echar raíces, tiene que aprender a edificar su vida en el Señor con la palabra divina. Tiene que afirmarse en la fe o agarrarse con todos sus mentes, su corazón y sus fuerzas, y al mismo tiempo tiene que ser un creyente enseñable, dócil, para que de esa forma la palabra del Señor pueda tener cabida en su corazón, y así como una tierra que recibe la semilla, y esta semilla se enraiza profundamente y luego sale a la superficie para después dar frutos. Ser una persona que eche raíces y que se afirme en el Señor, porque de esa forma será una vida bendecida, prosperada y fructífera en el Señor. ¿Quién es el que realmente afirma al creyente en su fe? Podemos decir que es el Señor, que es el Espíritu Santo y que es la palabra del Dios Todopoderoso. En segundo lugar, la fidelidad de Dios en cuanto a las características es que Dios guarda al creyente del mal. Guardar significa vigilar, custodiar, proteger, cuidar algo de alto valor e importancia. Es como el soldado que vigila y que guarda militarmente con los ojos muy atentos a observar que puede venir aquel enemigo que puede atentar contra la protección del lugar que él está cubriendo. Ahora, ¿qué tenemos que guardar los creyentes o de qué cosas importantes los hijos del Señor tienen que cuidar? Por un lado, tenemos que cuidar nuestra voluntad, en el sentido de que no somos llamados a hacer nuestra voluntad, porque la voluntad humana es errática, es imperfecta, está a veces y muchas veces mal dirigida. Más bien, también tenemos que cuidar los pensamientos. El apóstol Pablo escribe a la iglesia diciendo que tiene que pensar en todo lo bueno, todo lo recto, todo lo honorable, y si hay algo digno de alabanza, en eso tiene que pensar. Más adelante, en otras de las epístolas, Pablo también dice, tenemos la mente de Cristo. Cuidar lo que pensamos. Alguien dijo por ahí, no se preocupen si los pajarracos o los pajaritos vuelan por la cabeza, lo importante es que no hagan nidos. También tenemos que cuidar nuestras emociones, lo que sentimos. Dios nos creó con emociones y a veces nuestras emociones pueden jugarnos una mala pasada. Es muy importante saber cómo reaccionar frente a variadas situaciones que vamos a enfrentar los creyentes. Las emociones con respecto al amor, por ejemplo. Emociones son muy sensibles, son muy delicadas. Y en el matrimonio se tiene que enfocar netamente en la persona que decidimos amar y estar con ella toda la vida acá en esta tierra. Como dijo el Señor, hasta que la muerte los separe. También en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 5, Dios nos guarda con su poder. Es tan grande su poder. Por eso la Escritura dice que Dios es todopoderoso y que para Él no hay nada imposible. Y es el Señor que con su poder, frente a otros poderes, el poder humano, poder diabólico, más grande es el Señor que puede protegernos del mal o del maligno
o de aquellas cosas que nos hacen mal. ¿Qué cosas es realmente el mal? El mal afecta, destruye, mina, arruina la vida de las personas y en este caso el creyente tiene que cuidar su cuerpo, sus ojos, sus oídos y también su lengua para edificar, escuchar y atender lo que el Dios Todopoderoso ya nos ha hablado a través de la palabra y bendecir a quienes lo necesitan en el tiempo de hoy. En el libro de los Hechos, capítulo 9, 23 al 25, Pablo dice que Dios le guardó de esos intentos sistemáticos de los judíos ortodoxos extremos, a veces diabólicos, que maquinaron y planificaban matar y destruir la vida del apóstol Pablo. Ahora, digamos que el Señor, con su poder, puede guardar nuestra vida, nuestra integridad, nuestra familia, nuestra esposa, nuestra economía y todo aquello que nosotros tenemos como hijos del Dios Todopoderoso. Dios es nuestro Padre y Él nos va a guardar, Él nos va a proteger. Bendito sea el Señor por eso. Y en tercer lugar, la tercera característica de la fidelidad de Dios en cuanto a sus hijos está en que Él dirige nuestras vidas. Es como el padre que le ha tomado la mano a su hijo y lo dirige por el buen caminar firme, sólido, constante y creciente. Esta palabra dirigir tiene que ver con dar una orientación o una dirección en la acción correcta para llegar a una meta. La meta que Dios tiene con cada uno de sus hijos, discípulos o creyentes, es que nosotros lleguemos al llamamiento celestial. Que estemos siempre con fidelidad en el Señor, en su palabra, en sus mandamientos, y que podamos llegar al final de la carrera, haber peleado legítimamente, haber vivido con integridad y habernos esforzado para hacer la voluntad de Dios. Dios le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente en cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te ha dejado. Ahora, significa esforzarse y ser valiente para obedecer la palabra de Dios y no esforzarse por metas humanas relativas, transitorias, imperfectas. El Salmo 25, los versículos 4 y 5 y también el 9, el Señor mostrará el camino a sus hijos, encaminará a que sus hijos conozcan la verdad y la vayan descubriendo poco a poco y que nadie les mienta ni los engañe. Enseñará la verdad de Dios. La palabra del Señor, también el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La luz que tiene la Escritura en medio de las tinieblas será la que prevalezca a pesar de las adversidades y del mundo oscuro en el cual hoy día nos movemos. Un mundo violento, inmoral, corrupto, desenfrenado, donde a veces las cosas parecieran que están todas en un caos. Pero no es así, porque el Dios Todopoderoso, que es la luz, que es vida, Él ha venido a dar vida y vida abundante. Al mismo tiempo, en Romanos 8:14 y también el 8:29, quiero leer algunos de ellos. En Romanos, vamos a buscarlo, capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Ve? El Hijo de Dios, el Dios Todopoderoso, le guiará geográficamente, espiritualmente, para que donde quiera que éste vaya, guiado por el Espíritu, haga la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Compartir el Evangelio, enseñar los principios éticos normativos que tiene las Escrituras a aquellas personas con las cuales uno a veces se acerca puntualmente. Y el otro versículo es el 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es conforme al propósito por el cual son llamados.
Qué maravilloso, hermanos amados, cómo es la fidelidad de Dios. Y hoy hemos comentado tres características. Primero, que Dios afirma a sus hijos. Segundo, que Él guarda a sus hijos. Y tercero, que Él guía a sus hijos. Podemos estar seguros que estamos en las mejores manos, que son las manos tiernas de Jesús, que aunque fueron horadadas, rotas por los clavos, cuando Él resucitó, resucitó con un cuerpo glorificado, y sus manos tiernas, amorosas y bondadosas cuida y cuidarán nuestras vidas mientras estemos peregrinando en esta tierra. Confiemos en el Señor, que con su espíritu, con su poder, Él nos protegerá, nos guardará del maligno, y siempre estar atentos para oír su palabra, para así atender y escuchar y hacer lo que el Dios Todopoderoso manda. Oremos. Querido Señor, te damos gracias porque tu fidelidad está demostrada, Señor, que tú nos guardas, que tú nos proteges del maligno, que tú nos proteges en todo lugar, y cuidarás y guiarás nuestras vidas para que nosotros podamos oír y hacer tu voluntad en este mundo, Señor. Bendice los matrimonios, bendice, Señor, la familia, bendícenos en el trabajo, nuestra salida y nuestra entrada, y donde quiera que vayamos, que seamos gente de bendición y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor, Dios Todopoderoso, guarde tu vida, te dirija y te guíe a hacer su buena voluntad. Amén.